Es un hecho que no podemos vivir sin emociones, así que lo que nos queda es tratar de entenderlas, comprender sus características y funcionalidades, comprender cómo nos afectan en nuestra vida diaria y tratar de vivir con ellas. Para ello, aquí te dejo algunas estrategias que puedes utilizar para enfrentarte a tus emociones y gestionarlas de la mejor manera. Hola, mi nombre es Lizeth de Psycholist y hoy vamos a hablar de por qué tenemos emociones y cuál es su función en nuestra vida diaria. Al final te dejaré algunas estrategias para manejar esas emociones desagradables, así que vamos allá. Entonces, ¿por qué tenemos emociones? Bueno, hoy estás aquí gracias a ellas. Aunque las emociones a veces nos jueguen una mala pasada, la verdad es que son extremadamente necesarias para nuestra supervivencia. A lo largo de los años, las emociones nos han ayudado para dominar el entorno y adecuarnos a él, relacionarnos entre seres humanos y también para dar respuestas específicas que nos ayudan a conseguir nuestras propias metas. Además, las emociones actúan como un mecanismo que enciende las alarmas en el cerebro para realizar una determinada acción ante un peligro inminente. Pongamos por ejemplo el miedo. Si hace muchos años las personas no hubieran tenido miedo a la hora de enfrentarse a un león, no habrían activado mecanismos de supervivencia y es muy probable que hoy en día ni siquiera existiésemos. Si quieres conocer más a profundidad acerca de este tema, aquí te dejo un video donde explico cómo se desarrollan las emociones y por qué son importantes. Para entender mejor el porqué de nuestras emociones, es importante comprender la función de cada una de las emociones y recordar que cada emoción tiene una función y una forma de afrontarla que es específica de esa emoción. Así que vamos a verlas. La alegría por lo general aparece ante una situación que nos genera satisfacción. Por ejemplo, reencontrarnos con un ser querido o alcanzar una meta personal. Y la respuesta que damos ante esa satisfacción normalmente es la de integrarnos o compartir con otras personas ese sentimiento, incluso por redes sociales, sí. Esto debido a que la alegría es una emoción que conecta con los placeres de la vida, crea lazos de amistad y fomenta la empatía. Además, al estar muy relacionado con metas personales, aumenta la autoestima y el sentimiento de libertad. Por otro lado, la alegría nutre la creatividad y nos permite ver la realidad desde un enfoque más positivo, valiente y constructivo. Ahora bien, la tristeza por lo general se presenta en situaciones de pérdida de algo o alguien valioso para nosotros o nosotras mismas. En consecuencia, nuestras acciones van a estar orientadas a la búsqueda de ayuda o consuelo, aunque no seamos conscientes de ello. De esta manera, la tristeza aparece en función de realizar una evaluación acerca de circunstancias no deseadas o pérdidas inesperadas, como una ruptura sentimental, pérdida de un ser querido, entre otros. También mantiene activo el recuerdo de aspectos relevantes e importantes de nuestras vidas y favorece la reflexión acerca de estos. Como puedes ver, la tristeza es necesaria para evaluar los aspectos más importantes de nuestra vida y es completamente normal que cuando algo no va bien estemos tristes. No hay que ignorar esa tristeza, no hay que invalidar ese sentimiento. Podemos permitirnos estar tristes y llorar, no tenemos que estar siempre bien, no tenemos que mostrar siempre una sonrisa. Una persona que está triste necesita darse espacios y tiempo para asimilar la situación de pérdida. Inclusive, también es válido pedir ayuda a seres queridos y allegados. La tristeza tiene una función de reintegración con los demás. La tristeza tiene una función de pedir ayuda y está bien que lo hagamos. Ignorar nuestra tristeza nos lleva a no reflexionar acerca del curso de nuestras vidas y nos impide darnos cuenta de lo que es importante para nosotros o nosotras mismas y en consecuencia es probable que no tomemos acciones para solucionarlo. Recuerda que aunque sentirnos tristes es completamente válido y podemos permitirnos sentirnos tristes, estados prolongados de tristeza pueden llevarnos a la depresión, así que ten mucho cuidado y sé muy consciente de este tipo de emociones. Si aunque lo intentes no logras sentirte mejor y estos estados de tristeza perduran por mucho tiempo, es mejor que recurras a un profesional de la salud mental quien te guiará en tu situación en particular. Recuerda que los seres humanos somos seres muy complejos y que lo que es válido para una persona no siempre lo será para otra. Por ejemplo, estados de tristeza prolongados
ante una pérdida de un ser querido u objetos de valor emocional no se consideran dentro de la categoría depresión. Pero siempre ante la duda es mejor recurrir a un profesional de la salud mental certificado y no tomar conclusiones apresuradas de lo que vemos en Internet. La rabia se produce ante una situación de injusticia o ante un obstáculo que amenaza el cumplimiento de nuestras metas personales. Ante esta situación, la respuesta más común es la de la autodefensa o destrucción del obstáculo, y la rabia moviliza toda nuestra energía para lograrlo. Así pues, la ira dosificada es útil para frenar, por ejemplo, conductas agresivas, tanto verbales como físicas o de cualquier otro tipo, o para encontrar nuevas formas de vencer los obstáculos hacia nuestras metas. Pero la ira descontrolada puede ser muy destructiva, sobre todo en situaciones interpersonales. Es más, es una de las 3 emociones que necesita mayor regulación emocional, junto con la tristeza y el miedo. Y podríamos añadir también la ansiedad, ya que estas emociones nos alertan acerca del curso de nuestras metas y nuestras probabilidades de éxito. Bueno, pues ahora vayamos con el miedo. Es una emoción que aparece ante un peligro real e inminente. En consecuencia, la conducta más común es la de buscar protección, generalmente a través del escape o huida. Y claramente el efecto que esto nos generaría es el de sentir seguridad una vez nos alejemos del peligro. De esta forma, el miedo moviliza toda nuestra energía para escapar ante esos peligros que son imprevisibles y dirige toda nuestra atención hacia esa amenaza para pues claramente tomar la mejor decisión de escape. Por ejemplo, si vas por la calle y ves a un ladrón, no te vas a enfocar en otra cosa más que en el ladrón, porque si te descuidas, te puede atacar. Recuerda que el miedo se activa ante un estímulo real que podemos ver, que podemos percibir directamente. En cambio, la ansiedad se da más bien cuando hay peligros imaginarios. En este video te explico más a profundidad la diferencia entre miedo y ansiedad. La sorpresa llega cuando algo es inesperado o novedoso, y la respuesta que normalmente damos frente a eso es la de explorar o entrar en estados de alerta que nos dan algo de tiempo para orientarnos con respecto a ese estímulo inesperado o novedoso. Es importante tener en mente que la sorpresa es una emoción ambigua, por lo tanto puede derivar en sorpresa agradable o desagradable, dependiendo de qué fue lo que nos generó esa sorpresa. Y a pesar de que es la emoción más breve de todas, moviliza nuestra energía para explorar estímulos novedosos, raros o inesperados, y también es útil para afrontar cambios repentinos. Finalmente, dentro de las emociones primarias tenemos al asco, que se produce ante una situación desagradable, y la respuesta más común es el rechazo. Esta emoción predispone a nuestro cuerpo para escapar de las situaciones que nos generan asco. ¿Qué es esa cosa? Y para evitar la contaminación de nuestro cuerpo por sustancias nocivas. De igual manera, cuando el estímulo es demasiado intenso, la emoción puede derivar en un cierto grado de rabia. También es importante tener en cuenta que esta emoción indica valores de salud e higiene. En fin, tenemos emociones porque cada una de ellas tiene características que son necesarias para nuestra supervivencia en el diario vivir. Nos dan información acerca de nuestras metas personales y los aspectos más importantes para nuestras vidas, y nos ayudan en la socialización e interacción con los demás. Es un hecho que no podemos vivir sin emociones, así que lo que nos queda es tratar de entenderlas, comprender sus características y funcionalidades, comprender cómo nos afectan en nuestra vida diaria y tratar de vivir con ellas. Para ello, aquí te dejo algunas estrategias que puedes utilizar para enfrentarte a tus emociones y gestionarlas de la mejor manera. No te frustres si no es tan sencillo. Todo es un proceso, basta que tengas la voluntad para querer gestionar tus emociones. Estrategia número 1. Cuando no sepas cómo te estás sintiendo, trata de poner atención a las sensaciones del cuerpo e intenta buscar en qué partes hay dolor, cosquilleo, tensión, o incluso qué parte sientes con mayor intensidad. Luego busca entender si esta sensación es agradable o desagradable, o incluso si es neutra, es decir, que no te genera ni agrado ni desagrado. Posteriormente trata de entender a qué se parece
esta sensación o posible emoción. ¿Es esto parecido a la tristeza? ¿Es esto parecido al miedo? Y finalmente, ponle un nombre a esa emoción. No te preocupes, no hay respuesta equivocada. Estrategia número 2. Cuando estés sintiendo una emoción principalmente desagradable como la rabia o la tristeza, trata de entender cuál fue la situación que generó esa emoción. ¿Fue una discusión, fue un recuerdo o simplemente estaba irritado o irritada? Si la respuesta es la última, que estabas irritado o irritada, trata de ir más atrás y encontrar esa situación que generó esa irritación. Luego de entender la situación que generó esa emoción, escribe los pensamientos asociados a esa emoción y luego escribe cuál fue tu acción inicial. ¿Gritaste? ¿Lloraste? ¿Saliste corriendo? Recuerda que no hay respuesta equivocada. Este ejercicio te ayudará a entender cuál es tu forma de sentirte y actuar frente a determinadas situaciones y te ayudará también a tomar conciencia de ello en situaciones futuras. Además, cuando comenzamos a ser conscientes de los pensamientos que giran en torno a esa situación, podemos confirmar qué tan verdaderos son y o reemplazarlos por pensamientos más positivos. Estrategia número 3. Tomar conciencia del momento presente, de nuestra respiración y de nuestro cuerpo. Continuamente estamos sumergidos en una serie de pensamientos, recuerdos e ideas que nublan la experiencia del momento presente. Y cuando estamos experimentando emociones difíciles de llevar, son precisamente esos recuerdos, pensamientos e ideas los que alimentan la emoción y la hacen cada vez más fuerte. Es como un ciclo. Tenemos una emoción que genera unos ciertos pensamientos, recuerdos e ideas. Estos pensamientos, recuerdos e ideas nos llevan a sentir esa emoción con más fuerza. Esta emoción nos lleva a tener muchos más pensamientos. Estos pensamientos nos llevan a tener las emociones cada vez más fuertes, a seguir pensando sobre la emoción y así sucesivamente se va volviendo un ciclo. Cuando prestamos atención al momento presente y las sensaciones del cuerpo, logramos calmar esos pensamientos que retroalimentan la emoción. Asimismo, la respiración consciente y profunda nos ayuda no solo a prestar más atención al momento presente, sino que también oxigena nuestro cuerpo y nos ayuda a relajar, ya que activa en el cerebro el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la relajación. Estrategia número 4. A veces prestar atención al momento presente y la respiración no es suficiente, sobre todo cuando tenemos poca práctica y o cuando los pensamientos son predominantes. Es decir, que una vez que dejamos de prestar atención al momento presente, esos pensamientos vuelven nuevamente a girar por nuestras cabezas. En estos casos, lo que podemos hacer es escribir todo lo que pasa por nuestra cabeza. Esto porque los pensamientos generalmente van más rápido de lo que podemos escribir y cuando los escribimos y ponemos en palabras suceden dos cosas. Primero, nuestra cabeza tiene que pensar un poco más lento para integrar lo que estamos pensando con lo que estamos escribiendo. Y segundo, al escribir eso, nuestro cerebro entiende que estamos haciendo algo con esa situación y pues que no es necesario mantener esos pensamientos constantemente en nuestra cabeza. Estrategia número 5. Otro truco que puedes hacer para gestionar tus emociones en momentos de alta intensidad emocional es salir a caminar o estirar tu cuerpo. El movimiento del cuerpo y la postura corporal también le dan información al cerebro de cómo nos deberíamos sentir. A veces ayuda a simplemente cambiar nuestras expresiones faciales, adoptando o dibujando una sonrisa en nuestro rostro, que posteriormente vamos a comenzar a sentir realmente, y o cambiando nuestra postura corporal, es decir, tomando una postura mucho más erguida y abierta, nos puede ayudar a sentirnos un poco mejor. ¿Qué otras estrategias conoces? Házmelo saber en los comentarios y así ayudemos juntos a otras personas que tal vez necesiten de estos tips. Te agradezco mucho por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, recuerda apoyarlo con un like y compartirlo con una persona que lo necesite. Recuerda que puedes seguirme por Instagram, en donde comparto mucha más información acerca de inteligencia emocional y realizo dinámicas en pro de ayudarte con tus emociones. Y si sientes que necesitas ayuda profesional, no dudes en contactarme de forma privada a través de Instagram. Nuevamente recuerda que nada de esto sustituye la terapia y siempre que lo necesites es importante que recurras a un profesional de la salud mental. Nos vemos en un próximo video. La rabia se produce ante una justicia o una justicia.